A todas, a todos, ¿no? A quienes estáis aquí en la sala, a quienes nos estáis siguiendo por streaming, ¿no? Comenzamos hoy la quinta y última jornada de este curso a las 3 transiciones: digital, ecológica, socioeconómica, perspectivas desde América Latina y la Unión Europea, que estamos realizando en la sede del Palacio de la Magdalena de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, curso que ha sido coorganizado por la Fundación Carolina y el Gobierno de Cantabria a través de su Consejería de Economía y la Dirección General de Fondos Europeos. Y para cerrar este curso tenemos hoy una ponencia de gran interés y de un invitado de excepción, que es Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno de España. Para mí es un placer presentarle, no solamente por su responsabilidad actual, por la relevancia de la cartera de las responsabilidades que tiene a su cargo, sino también porque se trata de tiene un perfil, una trayectoria académica, como es también mi caso, y además hemos coincidido en un periodo en una institución que ha sido un verdadero semillero, ¿no? No solamente de académicos, sino también de personas comprometidas con la función pública y con responsabilidades de gobierno, que es el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, que tiene su sede pues, en el campus de Somosaguas de esa universidad. Esto lo mencionaré a continuación. Empezar diciendo de Ignacio Álvarez, que es doctor de Economía por la Universidad Complutense y profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Estructura Económica. Y, como antes mencioné, investigador asociado del ICEI, del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Tiene una trayectoria investigadora y de publicaciones muy relevante, ¿no? Entre otros títulos, me gustaría mencionar Fracturas y crisis en Europa, ¿qué hacemos con el paro? Economía política de la crisis, ¿qué hacemos con la deuda? Ha realizado estancias académicas, estancias de investigación en la Universidad de Vestfold, en Noruega, ¿no? En la Lisboa School of Economics, ¿no? Y en la Universidad de París 7. ¿No? Y en cuanto a su trayectoria política, es la referencia del área económica de Podemos, ¿no? Y el coordinador, junto con Jorge Uxó y Alberto Montero, los programas económicos con los que Podemos se presentó a las elecciones de 2015 y 2016. Es también responsable de la Secretaría de Economía de Podemos y forma parte de los órganos de dirección de esta formación. Forma, por lo tanto, parte de la coalición, ¿no? Que sustenta el Gobierno y, en virtud de ello, ocupa desde enero de 2020 el cargo de secretario de Estado de Derechos Sociales. Por lo tanto, se trata de una voz más que autorizada para abordar en profundidad la tercera de esas transiciones que hemos ido examinando en este curso, la transición socioeconómica. Yo quiero dar las gracias por estar aquí, por haber encontrado un hueco en una agenda muy ocupada, no solamente por sus responsabilidades de gobierno, sino también por sus preocupaciones académicas. Darle la bienvenida y reiterar ese agradecimiento. Tienes la palabra, Nacho, cuando quieras. Muchísimas gracias y muchísimas gracias no solo por la presentación, sino desde luego por la invitación. Es un lujo y es un placer, además, poder estar hoy aquí con vosotras y con vosotros, porque el poder siempre dar un pasito atrás y desde el Gobierno y ir a un espacio académico como este, yo diría que es no solo muy saludable, sino muy necesario para quienes formamos parte del Gobierno. Poder reflexionar conjuntamente, poder
Ahora sí, yo creo que sí. 1, 2, ahora sí. Perfecto. Ya está. Arreglado. Muchas gracias. Ahora se oye el micro, ¿verdad? Bien. Fallos del directo. Decía que muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, y es un placer porque es muy saludable y muy necesario poder tener la oportunidad de estar en un espacio académico como este, pensando y reflexionando sobre un tema tan relevante como el objeto de este curso. Y por lo tanto, José Antonio, muchísimas gracias por la invitación, porque desde luego se agradece por la capacidad que brinda de reflexionar conjuntamente. Yo querría, primero, no dedicar mucho tiempo para poder dejar tiempo para el debate a la presentación, pero querría dedicar la presentación sobre la transición socioeconómica a hacer en primer lugar, una cierta trayectoria, una cierta mirada histórica de otros procesos de transición, de cambio de paradigma que ha habido, en particular en el ámbito socioeconómico, para poder, a partir de esta mirada histórica de otros procesos previos que han existido, pensar el punto en el que estamos. Porque, y lo diré rápidamente, desde mi punto de vista, el punto en el que estamos es un momento de transición socioeconómica entre un contrato social del siglo XX que de alguna forma no sé si podemos llegar a decir que se rompió, pero desde luego se erosionó profundamente, y un nuevo contrato social para el siglo XXI que no termina de nacer. Y este proceso de transición socioeconómica entre contratos sociales no se ha terminado de decantar aún, ni el sentido ni la dirección de esta transición se ha decantado, y por lo tanto estamos en una encrucijada, en un momento de encrucijada en donde pienso en España, pienso en Europa también, pienso en el conjunto de los países desarrollados, en donde este momento de transición socioeconómica está por decantarse y está por decidirse tanto su sentido como su dirección. Y por lo tanto creo que conviene, para afrontar este debate, también mirar los cambios de paradigma, en particular los cambios de paradigma socioeconómicos que ha habido en otros momentos históricos. Y en particular, en esta mirada histórica, le voy a dar importancia a la política económica, porque yo diría que la política económica es una suerte de política condensada. Buena parte de las decisiones que se toman en política económica son cruciales para entender precisamente el tipo de contratos sociales que una determinada sociedad tiene, y para entender el tipo en última instancia, de proyectos vitales que la gente puede desarrollar en el marco de esos contratos sociales. Y, por lo tanto, a partir de esta mirada histórica, desarrollaremos esta idea del punto en el que estamos, el punto de encrucijada histórica, y el sentido en el que se puede decantar esta transición socioeconómica en la que hemos entrado desde hace, yo diría, unos años. De una crisis puede, yo diría, y suele surgir cambios importantes de paradigma, sobre todo de las crisis importantes a lo largo del siglo XX y siglo XXI también. Han surgido cambios de paradigma socioeconómicos muy relevantes. Y el primer gran ejemplo yo creo que lo tenemos en la Gran Depresión. La Gran Depresión de 1929 desencadenó, precisamente por su enorme dimensión, por el fuerte desempleo que causó, por la cantidad de quiebras empresariales y bancarias que generó, y por el enorme sufrimiento social que extendió, generó una importante innovación en materia de respuestas de política económica. De política en general, pero de política económica en particular. Lo habéis estudiado seguramente, el llamado New Deal de Roosevelt. El New Deal de Roosevelt supuso una enorme innovación en materia de políticas públicas, innovación que venía además del lado de una sustitución del paradigma económico dominante. Un presidente de Estados Unidos, como era Franklin Delano Roosevelt, surgido de las filas del liberalismo, ponía punto y final, con su innovación, al liberalismo más extremo que había orientado la toma de decisiones en el país durante las últimas décadas. Se ponía punto final al laissez-faire, laissez-passer, y se orientaba la política económica y las políticas públicas en otra clave. ¿En qué clave? Bueno, yo creo que todos conocéis razonablemente bien lo que supuso el New Deal de Roosevelt, aunque yo creo que hay que distinguir seguramente, porque hay algunas cosas, distinguir entre un primer New Deal y un segundo New Deal. Habitualmente nos hemos quedado con que el New Deal fue
un impacto, fue un conjunto de medidas que tuvieron un impacto muy fuerte en la recuperación económica, una serie de inversiones en obras públicas con la finalidad de crear puestos de trabajo, una regulación para reestructurar el sistema bancario estadounidense, una serie de subsidios a los productores agrarios, y fue todo esto, pero yo diría esto que es quizá lo más conocido, fue el llamado primer New Deal del 33 al 35, pero hubo un segundo New Deal del 35 al 38, en donde además de las medidas de recuperación se pusieron en marcha profundas medidas de reforma. Profundas medidas de reforma que tenían, yo diría, eran iniciativas con un carácter más estructural. Iniciativas en la línea de impulsar grandes programas nacionales de lucha contra el desempleo, de aprobar una ley de seguridad social para Estados Unidos, una serie de leyes sindicales muy importantes que restablecieron y reequilibraron el poder de negociación entre empresarios y trabajadores en el mercado laboral, o reformas energéticas muy importantes para propiciar una electricidad barata. Esto fue un boom, un shock, casi podríamos decir, desde el punto de vista de cómo los economistas, de cómo los policy makers y los gobiernos entendían las decisiones de política en general y de política económica en particular. Supuso un auténtico cambio de paradigma, pero un cambio de paradigma que cuando lo estudiamos a posteriori lo entendemos como perfectamente coherente, decidido desde un primer momento en una serie de iniciativas legislativas, y en realidad tuvo más de ensayo y error, tuvo más de ida y venida, de debate público, de aciertos y desaciertos, pero dejó en última instancia, y sobre todo ya después de la Segunda Guerra Mundial, un cambio que se consolidó no solo en Estados Unidos, sino que desde ahí se extendió, yo diría, al conjunto, por influencia de países latinoamericanos en forma de proyectos desarrollistas y, desde luego, después de la Segunda Guerra Mundial, también a los países europeos. Y consolidó toda una forma de entender las políticas públicas y toda una forma de entender la política económica. Entre 1945 y 1970 dio lugar a lo que podemos llamar un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social en el sentido más político del término, que era un nuevo contrato social en el marco del capitalismo, lo que se llamó el contrato social keynesiano, quizá, que se articulaba sobre una serie de elementos de consenso, de fuerte consenso. Y cuando digo de consenso, quiere decir que este nuevo contrato social de carácter keynesiano, de carácter socialdemócrata, no incluía solamente a las personas, a las fuerzas políticas o a las fuerzas sociales de carácter socialdemócrata o sindical, no. Incorporaba, yo diría, al conjunto de los decisores, de las élites y de las organizaciones y fuerzas del momento, empresariales, sindicales, a todas ellas. Y, por tanto, también a una parte de los economistas liberales. Los economistas liberales no estaban ausentes ni eran ajenos a este consenso keynesiano del momento. Un consenso que pasaba porque la política fiscal y la política monetaria se ponían al servicio del crecimiento económico y del pleno empleo. Un consenso que pasaba porque el crecimiento de la productividad en el ámbito económico debía ser utilizado para el crecimiento salarial también. De hecho, el crecimiento salarial, el crecimiento de la productividad durante todo este periodo, entre la Segunda Guerra Mundial y 1970, fue un crecimiento a la par, similar. No había una distancia entre ambas variables. Un consenso basado en la construcción de los sistemas tributarios modernos, en una fiscalidad progresiva, en una fiscalidad, y pondré un ejemplo, con fuertes tipos marginales máximos. Hoy tenemos debates sobre fiscalidad muy ásperos en ocasiones. Bueno, imaginad cuál era la fiscalidad que tenía un presidente como Eisenhower en Estados Unidos, un presidente de carácter conservador en aquel momento. Pues era una fiscalidad en donde los tipos marginales máximos tributaban al 70 y al 80%. Un presidente conservador como Eisenhower. Es decir, un presidente que participaba de ese consenso keynesiano, socialdemócrata, en donde también los liberales, los democristianos, los conservadores participaban de ese consenso. Un consenso que estructuraba la construcción de estados del bienestar, que básicamente construyó los estados del bienestar contemporáneos, modernos, basado en la desmercantilización parcial o total de esferas muy importantes de la vida, la educación, la sanidad. En algunos países, las pensiones, incluso la vivienda en algunos países, fueron esferas muy relevantes de la vida
de la vida económica y social, que fueron o total o parcialmente desmercantilizadas. Pensad sencillamente en el acceso de las clases, la propia construcción de las clases medias, pero el acceso de los hijos y las hijas de las clases medias a la universidad era una novedad que era posible por la desmercantilización de un bien como era la educación. Eso era impensable e inviable en los Estados Unidos y en la Europa de principios del siglo XX. Sencillamente uno accedía a ese bien si se lo podía permitir y no accedía si no se lo podía permitir, igual que pasaba con la sanidad o con las pensiones. Y por lo tanto, asistimos a la construcción de ese consenso en donde se desmercantilizan total o parcialmente esferas muy relevantes de la vida, en donde se construye toda una nueva legislación laboral, se aprueban los llamados códigos de trabajo, o se inscribe en las constituciones de los distintos países toda esa nueva regulación laboral basada en el empleo estable, en las jornadas laborales de 8 horas. Por fin se accede en buena parte de los países desarrollados a jornadas laborales de 8 horas, a conceptos que hoy nos parecen normales, como las vacaciones pagadas, pero que entonces eran impensables, y se construye una política industrial activa con una fuerte implicación del Estado en esa política industrial. Pensemos que después de la Segunda Guerra Mundial tenemos que hay países que incluso nacionalizan sectores enteros, en particular el sector bancario, sector energético, son sectores en donde la implicación del Estado es muy fuerte, el sector aeroespacial con un papel del Estado muy, muy relevante, y a nivel internacional se construye las llamadas instituciones de Bretton Woods, unas instituciones que garantizan no solo la estabilidad con tipos de cambio fijos y la convertibilidad en el ámbito del comercio internacional, sino también la propia estabilidad de los intercambios entre países, con sistemas financieros limitados a los marcos nacionales y relativamente compartimentados. Todo este consenso que hemos llamado de corte socialdemócrata o de corte keynesiano se mantiene, yo diría, se permite construir los estados de bienestar modernos y se mantiene hasta los años 70. Supone un cambio, una transición socioeconómica crucial. No tiene nada que ver la Europa que emerge de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos que emergen después de la Gran Depresión de Roosevelt y de la Segunda Guerra Mundial, con la realidad socioeconómica de estos países a principios del siglo XX. Hemos construido realidades completamente distintas y esa construcción, por supuesto, no es unidireccional desde el gobierno hacia la sociedad a través de cambios regulatorios. En realidad es una construcción que es mucho más compleja. Es una construcción que pasa por la exigencia de organizaciones sociales, por el movimiento obrero organizado, que pasa por la propia toma de conciencia en los debates académicos y económicos de la necesidad de superar medidas como había sido el liberalismo extremo, ¿no?, del laissez-faire, laissez-passer, que habían abocado al propio sistema capitalista casi a una suerte de colapso. Es decir, en última instancia, este abandono del liberalismo extremo durante este periodo es un camino para superar los problemas que el propio capitalismo tenía, entendido exclusivamente como libre mercado, sin más, sin instituciones sociales y políticas que garanticen una cierta cohesión social y que garanticen un pegamento social. En última instancia, los contratos sociales son una suerte de pegamento que garantiza que la posibilidad de la vida en convivencia no destruye ni altera el sistema económico que tenemos. Y por lo tanto es un consenso en donde participan tanto socialdemócratas como sectores liberales muy relevantes, la democracia cristiana o sectores conservadores. Este consenso cambia y esta es parte del hilo conductor de lo que estoy hablando. Las crisis pueden, y cuando son muy grandes, suelen generar cambios de época. Suelen generar reflexiones intelectuales, académicas, políticas y sociales que transforman y generan transiciones socioeconómicas que transforman los consensos del momento. Y la crisis internacional de 1970 es una de esas grandes crisis de la que emergen importantes cambios y de alguna forma va a poner fin a esta suerte de consenso keynesiano, a esta suerte de consenso socialdemócrata. Y va a poner fin porque hace que aparezca una nueva realidad que es difícil de entender y difícil de explicar con las claves del momento. La estanflación, la combinación entre ausencia de crecimiento económico con inflación. Esto era difícil de entender para el consenso del momento. El consenso keynesiano, y perdonadme el tecnicismo, se había movido en torno a la curva de Phillips, ese instrumento empírico que nos dice que en general, y así entendían todos
los gobiernos y los economistas del momento la economía, en general había que elegir con una relación inversa entre tasa de inflación o tasa de desempleo. Bueno, si queríamos una tasa de desempleo muy baja, entonces una política expansiva nos podía llevar a reducir el desempleo, pero tenía un coste y era seguramente una cierta inflación. Bien, la curva de Phillips en un momento dado vuela por los aires y la crisis del petróleo de los años 70 genera un nuevo contexto intelectual y político en donde hay elementos que no pueden ser explicados en base a ese consenso. Y son fuerzas liberales, fuerzas neoliberales, el ejemplo paradigmático, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, las que aprovechan para dar una nueva explicación al cambio de época que se está viviendo. Las narrativas políticas son cruciales. Las narrativas políticas construyen no solo la política económica, sino que construyen la dirección hacia la cual se mueven las sociedades. Y las narrativas políticas, a su vez, beben de lo que está pasando en la sociedad. ¿Hacia dónde construimos sociedades a partir de ese momento, de ese nuevo giro liberal, o lo que podría ser llamado el giro neoliberal? Bueno, construimos sociedades en la dirección, en términos de política económica, de lo que será conocido como el consenso de Washington. Y, de alguna forma, redefinimos buena parte de los pilares que habían construido el consenso keynesiano. En primer lugar, la política fiscal deja de ser entendida como un elemento contracíclico. La política fiscal deja de ser entendida como un instrumento al servicio del pleno empleo. Por ser muy claros, el pleno empleo deja de ser una prioridad social, una prioridad política. Por supuesto que sigue apareciendo en todas las encuestas como el principal problema de las sociedades. Pero en las decisiones, en la toma de política económica, el pleno empleo deja de ser la prioridad número uno y se sustituye por otras prioridades económicas. Por ejemplo, una preocupación, yo diría, obsesiva por reducir los déficits públicos, que llega incluso a inscribirse legalmente en algunas constituciones políticas o, por ejemplo, en el Tratado de Maastricht, ¿no? Esta preocupación obsesiva por superar por reducir los déficits públicos que no había existido en las décadas anteriores. Hay un cambio fundamental. La política monetaria pasa a ser fuertemente restrictiva y se orienta precisamente al control de la inflación, casi exclusivamente. La clave ya no es garantizar el pleno empleo, es el control de la inflación. De hecho, en términos distributivos, este nuevo cambio de época, este nuevo giro liberal, en términos distributivos, rompe con un patrón que había sido clave durante los últimos 30 años. La nueva productividad que generan las empresas ya no va a crecer al mismo ritmo al que crecen los salarios. O mejor dicho, el crecimiento de los salarios pasa a estancarse con relación al crecimiento de la productividad. Las empresas incorporan capital técnico, desarrollos tecnológicos, igual que lo han hecho siempre en el marco del capitalismo, pero los crecimientos de productividad nuevos que se producen a partir de los años 70 ya no se van a traducir en crecimientos salariales en la misma medida. Es decir, aparece una gran brecha entre productividad y salarios y, por lo tanto, aparece una gran brecha entre las rentas del capital y las rentas del trabajo. Aquellos grupos sociales que obtienen rentas del capital van a ver incrementada su renta, su riqueza a partir de este periodo de una forma notablemente más rápida que quienes obtienen rentas del trabajo. De hecho, este movimiento político traduce este terremoto político que suponen la llegada de Thatcher, de Reagan y de otros y posteriormente de otros gobiernos. Quizá aquí un paradigma sea Tony Blair. Tony Blair, como Margaret Thatcher dijo, es la mejor prueba de mi obra, es el hijo de mis actos, es un socialdemócrata que asume completamente mi agenda, ¿no? Tenemos un nuevo contexto y un nuevo paradigma en donde no solamente los liberales se incorporan al cambio de época, nunca un cambio de época funciona si solamente algunos sectores de la sociedad se incorporan a ese cambio de época. Funciona cuando todos se incorporan. La socialdemocracia en su conjunto va a incorporarse también a esta nueva forma de entender las políticas públicas y en particular la política económica. Se inicia en este momento una erosión de los estados del bienestar. ¿Y qué quiero decir por erosión? Hablo de una remercantilización de aspectos importantes que habían permanecido fuera de las esferas del mercado. No sé, no hay que irse muy lejos para entender esto. Cuando uno tiene que pagar una tasa universitaria el doble de lo que lo pagaban las generaciones anteriores, o al cuádruple, sin ir más lejos. Yo estudié en la universidad pública pagando tasas mínimas. Creo que no es vuestro caso. Ha habido un proceso, por lo tanto,
de cierta remercantilización parcial de algunos aspectos de la vida social que en el consenso anterior habían quedado fuera de la lógica del mercado. La salud, la educación, la vivienda, en parte las pensiones en algunos países, y por lo tanto este nuevo paradigma neoliberal avanza en esa dirección de una remercantilización parcial de algunas esferas de la realidad social. Igual que se dan cambios muy importantes en el ámbito del mercado laboral, una flexibilización y una liberalización importante de los mercados de trabajo. Nadie hace 40 o 50 años hubiera pensado que los contratos de 0 horas que hoy se extienden en algunos países europeos eran una posibilidad, y hoy lo son una realidad, ¿no? O lo han sido desde luego durante un tiempo. Y en el ámbito internacional tenemos que el nuevo consenso básicamente produce un proceso de globalización económica y financiera muy fuerte, con una liberalización y una desreglamentación de los mercados internacionales y muy en particular de los mercados de capitales, de los mercados financieros, muy acelerada, muy rápida. Pasamos a tener básicamente un gran mercado mundial de capitales a partir de estos cambios. El contrato social keynesiano, por lo tanto, que se articula después de la Segunda Guerra Mundial, queda, yo diría, queda superado, no queda destruido. Creo que no hay que ser tosco con las palabras. El contrato social no queda destruido. Nosotros seguimos teniendo una educación pública. Los países que construyeron su educación pública, sus sistemas de pensiones, su sanidad después de la Segunda Guerra Mundial, su seguridad social, lo siguen teniendo, pero queda parcial y progresivamente erosionado estos contratos sociales. Y además va mutando. El contrato social va mutando poco a poco, de forma que el nuevo paradigma de corte neoliberal produce este proceso de mutación y de erosión. Ojo, hay una cosa en la que quiero reincidir. No es sencillamente que tenemos nuevos gobernantes que producen cambios, no. Hay un cambio de época, hay un cambio de concebir y de entender las políticas públicas y la política económica muy en particular, y a ese cambio se suman el conjunto, en general, la gran mayoría de los sectores de las élites políticas, de los sectores económicos, empresariales, incluso sindicales en ocasiones, y de los sectores sociales. Es decir, que este nuevo paradigma de corte neoliberal es un paradigma que desde luego es impulsado por las fuerzas políticas de corte más liberal, más conservador, al que se suman y lo impulsan los economistas liberales, pero también la socialdemocracia, los economistas neokeynesianos y las fuerzas políticas en torno a estos vectores de pensamiento. Por lo menos hasta bien entrado el siglo XXI, diría yo, ¿no? Vamos acercándonos al momento actual, vamos acercando la reflexión a la situación del momento. Porque yo diría que hay un tercer gran momento en donde empezamos a asistir a un terremoto intelectual, a un terremoto en las políticas públicas que se inicia con la gran recesión, con la crisis del 2008. La crisis del 2008, la crisis financiera, que después se transforma en crisis del euro en 2010-2012 y que da lugar a toda una década perdida casi, podríamos decir, en algunos países más que en otros, desde luego creo que en el nuestro ha sido así, y que enlaza prácticamente ya con la crisis que vivimos en este momento, que empezamos a superar, pero que vivimos todavía en este momento, asociada a la pandemia. Puede de todo este proceso de crisis vinculada a la gran recesión, a la crisis del euro y a la pandemia, emerger después de esta década perdida un nuevo paradigma económico, un nuevo contrato social. ¿Está sucediendo? ¿Es esa la dirección en la que nos estamos moviendo? Yo creo que esa es quizá la pregunta central, ¿no?, de lo que yo quiero plantear. Y por responder primero y explicar después, yo diría que efectivamente está pasando, estamos en una transición socioeconómica, pero esa transición está en disputa. ¿Cuál es la dirección, la orientación, la decantación de esa transición? Está por decidir. Y por tanto, por eso en este momento tenemos los debates que tenemos, por eso tenemos, yo diría, las expresiones políticas y electorales que tenemos desde hace años en buena parte de los países de nuestro entorno, porque hay un proceso de transición socioeconómica que está en disputa y que no sabemos todavía cómo se va a decantar. Hay fuerzas sociales, empresariales, sindicales, políticas, que concurren a este debate, que aportan a este debate
que yo lo entiendo en términos profundamente democráticos, pero que es un debate de época, su opinión, su fuerza, su coraje para decantarlo en una dirección o en otra. Y pensemos por qué. Es clave la gran recesión financiera que tuvo lugar en 2008 y la crisis del euro del 2012. Y es clave por dos motivos. En primer lugar, porque el origen de la propia crisis es el fracaso del propio modelo neoliberal. Esa crisis no emerge porque hay un meteorito que caiga del cielo. Esa crisis emerge porque el exceso de desreglamentación y liberalización financiera, porque la acumulación de burbujas financieras e inmobiliarias en buena parte de los países de nuestro entorno, Estados Unidos es un ejemplo claro, pero España también lo es, genera un proceso de financiarización económica que termina colapsando. Recordad, no sé si os acordaréis, que en 2008 teníamos que todos los economistas del consenso de Washington, todos los economistas del consenso liberal, estaban redescubriendo a un autor, no me refiero a Keynes, que no es que hubieran renegado de él, es que sencillamente no lo conocían. Hyman Minsky. Hyman Minsky escribe un libro en los años 70 que se titula Can it happen again? ¿Podría volver a suceder? Y él piensa sobre si podría en los años 70 del siglo XX, si podría volver a suceder la gran recesión del 29, un crash financiero que vuelva a poner a las economías a los pies de los caballos. Sencillamente en los años 70 y en los años 80 y 90 todo el mundo olvida a Hyman Minsky, nadie recuerda a Hyman Minsky y a nadie le importa a Hyman Minsky. Sin embargo, en 2008 todos volvemos a leer a Minsky porque efectivamente podía volver a suceder. Podía volver a suceder porque en ese péndulo liberal que va y viene a lo largo del siglo XX, volvemos a una situación de plena desreglamentación y liberalización financiera sin control que vuelve a poner a las economías, como sucedió en 1929, a los pies de los caballos y en una situación muy preocupante. No soy yo, fue Nicolas Sarkozy en el que en aquel momento dijo tenemos que refundar el capitalismo. La palabra concreta fue refundar el capitalismo. Tenemos que extirpar a los financieros, en francés, de la lógica del capitalismo. Es decir, retomaban las palabras de Keynes en el 36 y de Hyman Minsky para tratar de explicar lo que estaba pasando. Pero en aquel momento las soluciones a la crisis, salvo un primer periodo inicial, ¿no? muy acotado en el tiempo, ¿qué soluciones de política económica, particularmente en Europa, ofrecemos a esa crisis? No ofrecemos soluciones nuevas. No estamos en el punto en el que estaba Roosevelt después de la Gran Depresión, innovando con políticas que supusieran un cambio de paradigma. No, nosotros ofrecemos las respuestas que se basan precisamente en el propio consenso neoliberal y fracasaron. Fracasaron, no solo fracasaron socialmente, sino que fracasaron económicamente. A la crisis financiera en Europa, en España en particular, en los países de nuestro entorno, Estados Unidos en este sentido fue algo distinto, respondimos con una política fiscal, después de una primera fase muy corta, con una política fiscal contracíclica muy dura, una política de austeridad en mitad de una recesión. Recordad, quienes tengáis más edad, que acuñamos incluso conceptos que a la luz del momento actual son incluso, en fin, chocantes, ¿no? La austeridad expansiva que decía Lesina. No, si reducimos en este momento la política fiscal, vamos a conseguir la expansión económica. Bueno, esto en realidad es volver a caer en el mismo error que cayó el canciller Brüning en Alemania en los años 30. Es volver a pensar que en mitad de una crisis generas una fuerte subida de impuestos y sobre todo recortas el gasto público y la inversión pública y esto te va a generar una expansión. No, esto lo que te genera es una crisis mayor. Y de hecho tuvimos una doble recesión. A partir del 2012 volvemos a entrar en recesión, tal y como pasó en los años 30 con las políticas del canciller Brüning en Alemania, acompañado, como sabéis, de fuertes recortes sociales, de una devaluación salarial que no solo deprimían la demanda y, por lo tanto, generaban una mayor contracción económica, sino que, sobre todo, deslegitimaban desde el punto de vista político y social la acción de los gobiernos en ese momento. Y por lo tanto yo diría que esta respuesta que se da dentro del marco del paradigma neoliberal a esa crisis empieza a situarnos ya claramente en la transición en la que nos encontramos en este momento. La erosión del contrato social que venía del siglo XX se profundiza en esos años. Pensemos en países como Grecia, como Italia,
o especialmente España en nuestro caso, ¿no? Yo creo que podemos hablar incluso de que se da una cierta ruptura. Se da una cierta ruptura de ese contrato social. En España aparece el movimiento de los indignados y se reordena completamente el tablero político, ¿no? Y se reordena el tablero político porque el contrato social que se rompe en España en ese momento, hay una percepción de ruptura del contrato social y en España yo creo que además el contrato social casi se puede sintetizar, ¿no? En el capítulo 3º de la Constitución, casi, ¿no? Está muy expresado, hay una serie de derechos que son claramente incumplidos. Y ese contrato social, la percepción de que ese contrato social se rompe, es una percepción además con un sesgo, se rompe por arriba. No se rompe, no son las clases populares las que lo rompen, no, se ha roto por arriba. Yo he cumplido mi tarea. Yo estudié, trabajé, ¿no? Dirán en aquellos años miles de jóvenes y miles de personas en todo el país. Me formé, trabajé, hice lo que tenía que hacer y, sin embargo, la sociedad no me devuelve las expectativas que yo tenía porque hay un contrato social roto y no lo he roto yo, me lo han roto. Y, por lo tanto, esta erosión del contrato social, esta ruptura de nuestro contrato social por arriba, nos lleva a la situación a la que estamos, que yo diría que es un interregno. Un interregno. Vivimos un interregno desde hace años. Un interregno en donde el paradigma liberal, neoliberal, ya no convence. Ya no convence, vence pero no convence. Vence porque no hay una alternativa clara, porque no hay una reflexión intelectual, política, no hay consensos sociales que apunten en otra dirección, pero en buena medida ya no es un paradigma que convenza al conjunto de los sectores sociales, sindicales, empresariales, al conjunto de las fuerzas políticas, sino que se ha abierto completamente, en nuestro país y en el conjunto de los países europeos, una reflexión que a veces se decanta en clave progresista y que a veces se decanta en clave más reaccionaria. Pero creo que todos vivimos y todos vemos esas formas de transición socioeconómica. A veces toman una forma progresista en algunos casos y a veces toman una forma, y creo que Donald Trump es quizá la mejor expresión de lo que ha sido, a veces toman una forma con tintes totalitarios y desde luego, reaccionarios. Esto nos lleva, por ir avanzando en el debate final, esto nos lleva al punto en el que estamos, ¿no? Después de una profunda crisis que intenta ser superada, como es la recesión financiera, con los propios instrumentos del paradigma dominante y que no consigue ser superada con los instrumentos del paradigma dominante de forma satisfactoria, porque genera un dolor social que se extiende y una ineficiencia económica que lleva toda una década perdida, viene una pandemia. Viene una pandemia económica. Y la pandemia tiene dos características. Tiene dos características que yo creo que están impulsando precisamente el cambio de paradigma. La primera característica es que llega muy cerca de la gran recesión. Es que tenemos la gran recesión muy cerca. Es que todos los que estamos viviendo la pandemia con uso de razón política, por así decirlo, tenemos una memoria muy reciente porque la gran recesión del 2008-2012 ha estado aquí desde hace muy poco y somos muy conscientes de las medidas que se adoptaron y fracasaron. Y por lo tanto creo que el propio debate que se tiene en Bruselas en el momento en el que llega la pandemia, el propio debate que tienen los jefes de gobierno en Europa, el propio debate en Estados Unidos, se tiene ya en otro lugar, a otro nivel. ¿Os imagináis a alguien proponiendo cuando llega la pandemia medidas como las que propuso Alsina en su momento? Más austeridad expansiva. Ante una pandemia lo que tenemos que hacer es recortes en el sistema sanitario. Sencillamente hubiera sido impensable, inviable. Hay una primera característica de la propia pandemia que empuja hacia ese cambio, hacia esa reflexión intelectual. Y además la pandemia tiene una característica adicional, la segunda clave que os decía, que es puramente exógena. En el sentido que pensaría un economista, es una variable exógena, es un meteorito que te cae de Marte, por decirlo en términos muy gráficos, ¿no? Es decir, no es posible articular un discurso liberal punitivo para explicar la pandemia. No es posible decir, es que los países del sur sois muy vagos, gastasteis mucho, entonces ahora tenéis que implementar recortes. Es que en realidad la política económica tiene que suponer una devaluación de los salarios porque habían crecido mucho en los últimos años. No. Somos una sociedad y tenemos un problema y tenemos que afrontarlo. Y el problema nos ha llegado sencillamente de fuera. Y por tanto, estas dos características, estamos muy cerca del fracaso que supuso las medidas neoliberales y además
es una variable que llega de fuera, es una variable exógena, impulsan, en definitiva, a que hoy nos situemos en un cambio de paradigma, yo diría. En un cambio de paradigma que está por decantar, como decía, pero que sobre el que quiero entrar en detalles de, bueno, está por decantar, pero ¿cómo se está decantando? Porque los cambios de paradigma no son estáticos y se toman decisiones. Y en este interregno entre el paradigma neoliberal y lo que está por nacer, se están tomando decisiones. Pensemos, y voy a acercarme a algunas decisiones clave, pensemos la política monetaria. La política monetaria en los últimos años ha expresado, ha demostrado un giro de 180 grados. El Banco Central Europeo y la Reserva Federal estadounidense están actuando como lo que no actuaron en décadas anteriores, como auténticos prestamistas de última instancia, comprando toda la deuda que necesitan los países para garantizar un entorno de tipos reducidos y una expansión monetaria, para garantizar, en definitiva, que se adopten inversiones que son necesarias. Lo contrario de lo que planteó el paradigma liberal en años anteriores. La política fiscal. Tenemos un giro de 180 grados. Imaginaros que en la crisis del 2012 se hubieran tomado las decisiones que se han tomado ahora. Ahora no solo se ha tomado una decisión de una fuerte expansión fiscal, es que esa expansión fiscal a España le van a llegar 60.000 millones, le están llegando 60.000 millones de euros de Europa, se están financiando a partir de ciertos mecanismos que prácticamente son una suerte de mutualización de deuda. Son decisiones que no se tomaron hace 10 años, que supusieron una profunda crisis para Europa y que, sin embargo, ahora sí se están adoptando. Y se están adoptando para impulsar una reconstrucción. Yo diría que esto a mí me recuerda en algunos términos, y hay quien lo ha planteado, lógicamente, a esa primera fase del New Deal de Roosevelt, ¿no? Y por eso empezaba por ahí. Hay un New Deal de Roosevelt que pasa básicamente por frenar la crisis y propiciar la reconstrucción por una fuerte inversión pública. Yo diría además que hay un cierto cambio de paradigma porque vayamos a observar los 60.000 millones de euros que España va a poner en marcha en el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia. No son 60.000 millones de euros para hacer carreteras, por decirlo pronto y mal, para subir y bajar aceras por enésima vez en este país. Son 60.000 millones de euros, de los cuales un tercio van directamente a la transición verde, a la transición energética, de la que en este curso os ha hablado Hugo Morán. Es decir, que no solamente tiene que ver con el instrumento, tiene que ver con el contenido. No se trata solo de llenar de agua un vaso, se trata de que pensemos el líquido que queremos que entre en el vaso. Y por lo tanto, la inversión pública, impulsar fuertemente la inversión pública es un cambio de paradigma respecto de las décadas anteriores, pero impulsarlo en los vectores en los que se está impulsando, la rehabilitación inmobiliaria, el desarrollo de las renovables, el avance en el hidrógeno verde, va a suponer un cambio de época en materia de transición ecológica y transición energética. Quizá el ejemplo más paradigmático, y por aterrizarlo en el debate del momento, sean los ERTEs. Los ERTEs, una política novedosa no solo en el marco español, sino en el marco europeo, porque se han adoptado en otros países, que por primera vez lo que ha hecho es sencillamente, y por decirlo a lo bruto, nacionalizar las nóminas del país. Durante un año, España y otros países de nuestro entorno han nacionalizado parte de las nóminas del país. El 80% de buena parte de las nóminas de los trabajadores y las trabajadoras que tenían que quedarse en casa porque el cierre y las medidas de contención del virus obligaban, sencillamente no se ha dejado al albur del mercado. Imaginaros la cascada de despidos que hubiera supuesto no poner en marcha un mecanismo como los ERTEs, pero los ERTEs no son gratis, los ERTEs los pagamos entre todos. Los ERTEs se han financiado con emisión de deuda pública y han supuesto precisamente un cambio radical respecto de la orientación de la política económica en particular y de las políticas públicas en general de las últimas décadas, en España y en otros países de nuestro entorno. Y ha tenido, yo diría, un resultado notablemente distinto al que tuvimos en la crisis de hace una década. Hace una década, cuando tuvimos una crisis, por supuesto, no hubo una medida similar y lo que sucedió es que tuvimos un incremento del paro de más de 3 millones de personas, que ha tardado más de una década en reabsorberse. En esta ocasión hemos tenido un incremento del desempleo con una caída del PIB mucho mayor, hemos tenido un incremento del desempleo notablemente menor, que a día de hoy ya está prácticamente reabsorbido.
en apenas un año y medio. Es decir, las políticas públicas importan, la política económica importa y, por supuesto, que hay elementos que denotan que hay un cambio de paradigma intelectual, un cambio de paradigma político, al menos en algunas cuestiones de la política económica. Pero seamos realistas. Y voy a ir terminando. Yo creo que no podemos hablar de un nuevo contrato social todavía, creo que no podemos hablar de un cambio de paradigma todavía. Pensemos, si tú hablas con economistas, por ejemplo, te dirán, sí, la política monetaria cambia mucho, la política fiscal ha cambiado notablemente, el destino de la inversión pública está cambiando notablemente. Vamos a la distribución de la renta. ¿Qué cambios vemos en la distribución de la renta? Estamos en un contexto, pensemos en el segundo New Deal. Hay un primer New Deal en donde Roosevelt lo que hace es frenar la caída de la economía y permitir la recuperación, pero hay un segundo New Deal de medidas mucho más estructurales, mucho más ambiciosas, en donde Roosevelt lo que plantea es una política que modifica las propias correlaciones de fuerzas sociales en el mercado de trabajo, que básicamente legaliza la acción sindical y potencia la acción sindical como contrapeso a la acción empresarial y genera un mercado de trabajo más equilibrado en donde se modifica el patrón de distribución de la renta. Creo que no hay ningún país europeo en ese punto, en este momento. Creo que hay debates. Cuando Biden dice páguenles más, pay them more, lo que está diciendo es, en el fondo, en este debate hay que entrar. Esto no va solamente de política monetaria, esto no va solamente de política fiscal. Aquí estamos ante un debate, efectivamente, de cambio de época que remite, que resuena, que recuerda al segundo New Deal de Roosevelt y que, por lo tanto, nos sitúa ante una disputa de época. ¿Nos decantamos por el enfoque Biden o se mantiene el interregno neoliberal? Ese es el punto en el que estamos. Y yo diría que, por ir acabando, en ese debate entre nos decantamos por el enfoque Biden o simplemente estamos en una suerte de interregno neoliberal, es decir, hay una adaptación gatopardista, ¿no?, de la ortodoxia económica. Bueno, ha venido una crisis, en una crisis tenemos que, en fin, ya sabemos, evitar los errores del pasado, permitir una cierta recuperación, pero en cuanto pase la crisis volvemos al business as usual y estamos en lo de siempre. ¿Ese es el punto en el que estamos o vamos hacia la construcción de una transición socioeconómica que yo diría que si quiere construir un nuevo contrato social tiene que centrarse en la reconstrucción de lo común? ¿Y qué es la reconstrucción de lo común? ¿Qué elementos tiene la reconstrucción de lo común que permitan la construcción de ese nuevo contrato social? En primer lugar, el empleo decente y estable, que permita planificar proyectos de vida. Sin eso no hay contrato social ni en España ni en los países de nuestro entorno, y creo que en España es muy evidente. En segundo lugar, facilitar el acceso a determinados bienes y servicios consagrados constitucionalmente en nuestro país. La sanidad y la educación, creo que en términos generales podemos entender como bienes que están consagrados constitucionalmente y a los que tenemos acceso. Ha habido recortes, pero tenemos un acceso a eso. Creo que la vivienda, por ejemplo, no es el caso. Y, por tanto, la construcción de un nuevo contrato social en nuestro país en particular es difícil que se haga sin la posibilidad de que los jóvenes, muy en particular los jóvenes, accedan con mayor facilidad a la vivienda. La modernización del estado del bienestar. Nuestro estado del bienestar no solo es frágil, no solo se desarrolló de forma tardía, sino que está fuertemente incompleto en algunas dimensiones. Pensemos el cuidado de menores de 0 a 3 años. Pensemos la fragilidad de nuestro sistema del cuidado de mayores o de dependencia. Son elementos que tienen que ir fortaleciéndose para garantizar esa reconstrucción de lo común y para garantizar ese nuevo contrato social del siglo XXI. No hay contrato social sin un horizonte verde. Sencillamente no hay política económica que pueda ignorar la transición energética y la transición ecológica. Los límites del planeta son finitos, hoy es más evidente que nunca y, por lo tanto, la política económica tiene que integrar en su ADN a la transición energética y la reducción de emisiones de CO2. Pondré un ejemplo. Cuando hoy se piensa en la política económica para crear empleo, se piensa mucho antes en la rehabilitación inmobiliaria, en el desarrollo de las envolventes de los edificios, de los nuevos tejados, de la construcción de placas solares, que en hacer carreteras o en hacer aceras. Y, por lo tanto, esto tiene que estar en el ADN. Creo que hay debates abiertos que evidencian que
que estamos en este punto, ¿no? de cambio de paradigma y que ese cambio de paradigma puede caer del lado del progreso o del lado de la reacción, por ser muy claros y hablar en términos reconocibles. El papel de las vacunas y la inversión pública. Las vacunas se han desarrollado en buena medida gracias a una fuerte inversión pública en todos los países. La inversión privada, por supuesto, que ha sido clave, pero sin el empujón inicial de la inversión pública hubiera sido inviable. ¿Son un bien público o no? ¿Deben de liberarse las patentes? ¿Podemos, los países desarrollados, pensar que vamos a salir de esta pandemia sin liberar las patentes para que el conjunto de ciudadanos del planeta se vacune y, por lo tanto, sea posible la vida otra vez en los términos en los que estábamos acostumbrados? Creo que este es un bien público de una dimensión innegable, igual que lo es el oxígeno o el medio ambiente saludable. No podemos pensar que va a haber una transición ecológica solo en los países que se lo puedan permitir. Sería absurdo. Sería absurdo. Y, por lo tanto, este tipo de debates evidencian que el modelo de transición está abierto. El Estado emprendedor, ¿qué papel debe jugar el Estado en la nueva política industrial? Porque hemos demostrado una cosa: cuando el Estado se pone en pie de guerra, en el sentido literal del término, para enfrentar una pandemia, es capaz de hacer cosas impensables, como por ejemplo el conjunto de los Estados desarrollar vacunas a una enorme velocidad que en otro momento hubieran tardado décadas en desarrollarse. Bueno, es difícil que cuando haces un viaje en un coche y tienes el coche ya aparcado en la puerta de casa, cuando llegas a tu destino, y alguien dice, oye, hacemos un viaje y nos vamos, no se te ocurra, ¿podemos utilizar el coche? Ya conocemos que hay un instrumento que sirve. Es que cuando tengamos un reto delante de nuestras narices nos van a decir que no es posible. ¿Vamos a decir que no es viable? Porque hemos demostrado que la colaboración y la cooperación del conjunto de los Estados puede resolver problemas en plazos enormemente cortos para lo que supone la resolución de estos problemas. Es que no vamos a hacer algo similar ante el cambio climático. Es difícil, ¿no?, pensar que una vez que uno ha descubierto que una máquina funciona, sencillamente no la va a utilizar para acometer desafíos de enorme magnitud. La pandemia, en definitiva, creo que ha sido un drama, pero un drama que nos brinda una oportunidad. Porque revela la dimensión del cambio de paradigma y el momento de interregno en el que estamos. Y yo creo que la puesta en marcha, en España en concreto, del llamado Programa de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia, incorpora parte de los retos que aquí yo he venido planteando y que he venido apuntando. ¿Puede este programa de reconstrucción, transformación y resiliencia ser el elemento sobre el que se construya esta reconstrucción de lo común? ¿Sobre el que se construya este nuevo contrato social en clave progresista? Bueno, yo creo que no lo es todo, pero que es un primer paso. Y, por lo tanto, desde luego la voluntad de este Gobierno es que ese primer paso se consolide y sirva para seguir avanzando en la construcción de ese nuevo contrato social. Muchas gracias. Pues muchas gracias al secretario de Estado, Ignacio Álvarez, por esta brillante exposición, ¿no? Yo creo que tenemos con esto, la verdad, un cierre, ¿no?, del programa magnífico, porque nos sitúa algunas de las cuestiones que hemos estado tratando dentro de la perspectiva histórica, de la perspectiva de ciclo largo, ¿no? Y esto dota algunos de los elementos que hemos discutido, la transición verde, políticas sociales, la sitúa, digamos, en un marco de comprensión mucho más amplio. Las dota de un sentido histórico, ¿no? Y nos pone frente al desafío de cambio de época, ¿no? y esas posibilidades abiertas, ¿no? Hablábamos hace unos días del concepto de coyuntura crítica, como ese momento histórico en el que el futuro no está escrito y va a depender, ¿no?, de la acción colectiva, de las coaliciones que se gesten de fuerzas sociales, ¿no? Creo que ha sido muy clara su referencia a que en este momento esos futuros están abiertos y pueden decantarse, ¿no?, por el lado del progreso humano o pueden decantarse por el lado de la reacción. Hay algunas analogías, han estado yo creo que muy bien traídas las analogías con el periodo de los años 30, ¿no? Porque los años 30, 40 fueron también una de esas coyunturas críticas en las que
hubo momentos, lugares donde se decantó del lado de la reacción y en otros pues, se decantó en favor de ese nuevo pacto social que permitió pues, avances sociales muy, muy importantes, en particular en los países avanzados, ¿no? Desde luego la referencia al interregno, ¿no?, que evoca a determinados autores de esos tiempos oscuros de los años 30, esos interregnos entre un pasado que no termina de morir y un futuro que no termina de aparecer, pues también nos sitúa en esa perspectiva. Yo quería simplemente mencionar un par de puntos que me parecen también importantes, también para animar el debate, ¿no? La referencia a la Alemania de Weimar, ¿no?, y a las políticas de austeridad que en aquel momento, que tuvieron efectos contraproducentes, a mí me recuerda también otro momento, el de la crisis de los años 80, ¿no? Y fijaros que el eslogan que se adoptó para responder a la crisis del 2008, ese oxímoron, ¿no?, de la austeridad expansiva, recuerda mucho a lo que el G7, el FMI, ¿no?, plantearon ante la crisis de la deuda de los años 80, ¿no?, cuando hablaron de ajuste con crecimiento. Ese era el eslogan. Hubo ajuste, no hubo crecimiento y tuvieron que transcurrir 10 años para que hubiera una rectificación y se admitiera que una parte de esa deuda no podía pagarse, ¿no?, y había que reestructurarla y desde luego dar más espacio a la política fiscal para que hubiera una mínima recuperación económica, ¿no? Pero bueno, esos 10 años en los que se tardó en reconocer ese error tuvieron un coste social, un coste humano, un coste económico tremendo, ¿no? Entonces, una de las enseñanzas que tenemos quizás que extraer más importante es que no podemos seguir permitiéndonos generaciones perdidas, décadas perdidas, ¿no?, por seguir insistiendo en ese paradigma ideológico. Y el último elemento que también quisiera destacar, ¿no?, antes incluso, o en paralelo al lanzamiento del programa Next Generation, ya en la Unión Europea se había adoptado la decisión de crear un instrumento que es el instrumento SURE, ¿no? Y el instrumento SURE, que es el acrónimo para lo que siempre... Esta es la característica de la Comisión. Cuando inventa una cosa le pone un nombre muy tecnocrático, ¿no? Pero que es el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para mitigar los riesgos de desempleo ante una emergencia, ¿no? Este es el nombre oficial que tiene este instrumento. Bueno, pues este instrumento ha creado, ¿no?, dentro de esas emisiones de deuda conjunta de la Unión Europea, ha creado por primera vez un bono social. Hay bonos verdes, ¿no?, pero tenemos un ejemplo muy interesante de bono social, en el cual los Estados miembros ponen en común sus garantías soberanas para lanzar unas emisiones de deuda que van a tener como destino justamente financiar los ERTEs, ¿no? Entonces, este instrumento SURE también hubiera sido inimaginable unos años antes y muestra el enorme potencial que tiene trabajar juntos y que tiene el uso de la deuda común, de la mutualización de deuda para hacer frente a los desafíos del momento. Dato que no es menor, ¿no? Y es que cuando se lanzan las emisiones de estos nuevos bonos sociales, en ese mundo lleno de capital especulativo que no tiene dónde ubicarse, porque no hay colocaciones rentables, la demanda de estos bonos supera, corrígeme Ignacio si me equivoco, pero creo que llega a superar 14 veces no recuerdo con exactitud la cifra, pero 14 veces la oferta. Es decir, suscita un enorme interés de los mercados. Esto también hubiera sido una idea muy poco ortodoxa, muy pocos años o meses casi antes, ¿no? Es decir, que aquí estamos asistiendo a innovaciones desde el punto de vista de la política pública, pues también realmente importantes y que nos marcan el camino de lo posible en un momento, o amplían, mejor dicho, las fronteras de lo posible en un momento crítico como este. Bueno, son 3 puntos muy sobre los, si quieres reaccionar sobre ellos. Pero yo lo que sugiero es, si hay algún comentario o pregunta más, que las podamos recoger en conjunto, andamos un poquito justos de tiempo, para que puedas darles respuesta. Sí, por favor. Bueno, muchísimas gracias por esta exposición tan interesante y tan sugerente. Y a mí me gustaría preguntarte, en este curso has hablado mucho de la transición justa, ¿no? Y bueno, y todo lo que tiene que ver con la desigualdad.
Y bueno, quería preguntarte sobre tu opinión sobre todo el debate sobre la renta básica. Bueno, pues que hay distintas opciones. Bueno, o sea, ¿qué te parece como instrumento para abordar esta desigualdad? Porque desde luego, bueno, transición justa no es fácil y desde luego, ¿qué tipo de herramientas pueden haber precisamente para que en este cambio realmente sirva para un contrato social justo que no deje a una parte de la sociedad fuera, ¿no? Y si piensas que esta herramienta, la renta básica, que tal vez es la más conocida, pero puede que haya otras herramientas, incluso entre la renta básica hay muchos debates, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esto? Yo, si no hay ninguna, también Adelante, Juan. alguna. Pues muchas gracias, secretario de Estado, profesor. Un lujazo, como se ha señalado, la contextualización que ha hecho en la sesión de hoy. Yo quería aprovechar que, bueno, como además de profesor conoce muy bien cómo funciona la caja negra, ¿no?, del Gobierno, entrar también en el debate del ingreso mínimo vital, que es una innovación que también se ha abierto paso a raíz de la pandemia. Un derecho que ha irrumpido precisamente y que creo que va muy en la línea de la transición socioeconómica, ¿no?, que enmarca esta ponencia, y vincularla con... Hoy no voy a mencionar a Mazzucato, ya lo adelanto, ya creo que le he hecho demasiada publicidad, y quería mencionar precisamente una duda que le planteó la secretaria del curso, Padilla Nieto, a Manuel de la Rocha ayer, que era la cuestión de los ritmos, porque el grueso del plan de recuperación se concentra este año, el que viene y el siguiente, y vincularlo con las dificultades técnicas que ha tenido la implementación del ingreso mínimo vital, ¿no? Porque cuando uno ve que un derecho tan ambicioso y con tanto potencial como ese tarda tanto en llegar al ciudadano, claro, uno se pregunta, ¿y el resto del plan de recuperación cómo va a llegar? O sea, una cosa es que en las cifras esté programado esos años, pero otra cosa es que en el día a día de la gente llegue efectivamente así. No sé si os habéis planteado estas cuestiones, seguramente sí. Entonces, un poco que comparta alguna pista al respecto para que nos quedemos un poquito más tranquilos. Y luego también, si quiere comentarnos algo en relación a un concepto que yo creo que no ha salido lo suficiente en el curso, han salido muchísimos muy interesantes, pero es el concepto de cuidados. Entonces, ¿qué planteamientos se están esbozando desde el Gobierno, vislumbrando para llevarlo a cabo y vincularlo con estas tres transiciones? Gracias. ¿Alguna cuestión? Sí, vas, por favor. Gracias. Yo quería plantear una pregunta al secretario en relación también al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde el trabajo que desempeño en la Consejería de Economía, pues tengo oportunidad de visualizar un poco las diferentes líneas de apoyo que están canalizándose por parte de los ministerios a las distintas consejerías del Gobierno de Cantabria, en este caso a nivel España, ¿no? Me consta que la Consejería de Empleo y Políticas Sociales de aquí del Gobierno de Cantabria ha tenido reuniones con distintos ministerios para empezar a canalizar esas transferencias y muchas de ellas van a ir destinadas efectivamente a pues, líneas de ayuda, subvenciones, etcétera, que van a tener pues, un grado de intensidad a lo largo de los próximos 3 años. La pregunta es, ¿y después qué? Porque claro, vamos a inyectar dinero, vamos a dar una serie de subvenciones a una serie de colectivos que efectivamente tienen esta necesidad, pero ¿y después qué? O sea, porque estamos hablando también de una sostenibilidad del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, en el sentido de que se trata de impulsar iniciativas, proyectos transformadores que sean sostenibles financieramente en el medio y largo plazo. Se supone que posteriormente las consejerías deberán asumir el coste derivado precisamente de ese gasto, desaparecerán esas subvenciones. Perdón por la expresión, es pan para hoy y hambre para mañana. Gracias por la aclaración. Pues nada, secretario de Estado, cuando quieras. Si no hay más preguntas, empiezo con una cuestión que me parecía relevante y que planteabas tú, José Antonio, que es Latinoamérica. Yo en mi presentación prácticamente he obviado la realidad latinoamericana
y me parece que traer la colación es muy relevante. Y es muy relevante porque en realidad lo que yo he contado, y que ha estado fundamentalmente centrado en los países desarrollados, los países de la OCDE y muy particularmente Europa y Estados Unidos, en buena medida no es extrapolable, pero rima con la realidad latinoamericana. Y por un motivo muy claro, porque la realidad latinoamericana ha vivido esa construcción de un cierto contrato social tras la Segunda Guerra Mundial en los modelos desarrollistas latinoamericanos, pero yo diría sobre todo ha vivido de forma muy acelerada la erosión y la destrucción de esa suerte de contratos sociales, si es que se le puede llamar así a la realidad latinoamericana, que tú la conoces mucho mejor que yo. Es decir, que cuando en Europa aplicamos bajo el mandato de la Troika las políticas de austeridad, las políticas de recortes, no lo hacemos a ciegas. Ya sabíamos lo que iba a pasar. Es decir, ya teníamos la experiencia de Centroamérica, ya teníamos la experiencia latinoamericana, de Argentina, de Brasil, ya teníamos la experiencia de Venezuela, ya teníamos la experiencia mexicana, ya conocíamos el impacto que tenían las políticas de austeridad y de recortes con la pretensión de conseguir divisas para pagar la deuda externa. Ya sabíamos lo que iba a pasar. Y en realidad, en Grecia, en España, pasó básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Lo mismo que había sucedido en las realidades latinoamericanas décadas antes. Es más, sucedió algo. Cuando digo lo mismo, lógicamente, entiéndase con todas las salvedades y las especificidades y las diferencias de cada país, ¿no? Pero no solo sucedió lo mismo en términos económicos o algo muy similar en términos económicos, es que en términos sociopolíticos, claro, asistimos a un fenómeno parecido. Si el Caracazo supuso el estallido de la sociedad venezolana tras un plan de ajuste, si la realidad argentina en 2001 fue la que fue después de las políticas de ajuste, pues era previsible que un país como España, después de las políticas de ajuste estructural, en este caso de austeridad expansiva, era parecido o era esperable que apareciera algo como el movimiento de los indignados. Es decir, que en ocasiones yo creo que no somos conscientes de que el fracaso del paradigma neoliberal viene de atrás, pero los fracasos respecto de los objetivos que las propias propuestas políticas quieren impulsar no necesariamente suponen su superación. El fracaso puede convivir con la vida durante décadas si no tiene alternativas, ¿no? Y yo creo que precisamente lo que vivimos en Europa fue la demostración de que sabíamos que íbamos a aplicar políticas que iban a producir ese resultado en términos económicos, pero también en términos de extensión y generación de dolor social, y no por eso dejaron de aplicarse. Los fracasos pueden convivir con la vida durante décadas si no tienen alternativas. Y en momentos de cambio, asistimos siempre, yo diría, y de forma saludable, a innovaciones en políticas públicas y en política económica. Esto es muy claro cuando uno estudia el periodo histórico del New Deal de Roosevelt y creo que ahora está pasando algo parecido, ¿no? El SURE de la Unión Europea, con la posibilidad de financiar colectivamente los ERTES, es una muestra de ello. Dentro de la propia ortodoxia se abren grietas y se abren procesos de reflexión y de cambio que llevan a que los países europeos puedan financiar medidas similares a los ERTE gracias a una acción conjunta de la Unión Europea. O, por ejemplo, el caso del ingreso mínimo vital. El caso del ingreso mínimo vital es claramente un elemento de innovación política en el caso de España. Ojo, de innovación política, pero tampoco nos pasemos. Es decir, yo diría que es casi de adaptación a una realidad que en España no existía y que en los países de nuestro entorno existen desde hace décadas en algunos casos, ¿no? Es decir, que es un elemento de innovación aprovechando una pandemia, de puesta en marcha de una política de rentas para sectores muy desfavorecidos, que viene de alguna forma a complementar un vacío estructural en un momento que es crucial por la coyuntura. Y yo estoy de acuerdo con que la innovación siempre se hace en base a ensayo-error, siempre tiene sus caminos complejos y delicados, pero que exige ser capaces de conciliar la rapidez con la eficiencia.
y yo creo que en el caso del ingreso mínimo vital, bueno, pues hay que seguir haciendo un ejercicio para conciliar esas dos dimensiones. El ingreso mínimo vital ha tenido 1,4 millones de solicitudes y se han tramitado ya 1,4 millones de solicitudes en este país. Y es verdad que ha habido un problema de gestión inicial porque el propio Ministerio de Inclusión tenía complicado atender a estas peticiones, la Seguridad Social, con los efectivos que tenía y más en un contexto de pandemia, pero bueno, se han reforzado esos efectivos y se han atendido ya a 1,2 millones de solicitudes. Yo diría que en este momento el problema del ingreso mínimo vital no es tanto de gestión, de atención de las solicitudes recibidas, sino del hecho de que de ese 1,2 millones de solicitudes se han denegado más de 800.000. Y el motivo por el cual se han denegado más de 800.000 tiene que ver con, bueno, porque son las personas que lo han solicitado no cumplían con los umbrales de renta y patrimonio, pero también en más de 300.000 hogares que cumpliendo con esos umbrales de renta y patrimonio, sin embargo, no cumplen con otros elementos de la ley. O bien la unidad de convivencia no se adapta a lo que plantea la ley, o bien han percibido rentas en el año anterior que les dificulta el acceso a la prestación, cuando la prestación debiera seguramente tener en cuenta las rentas del año en curso y no las rentas del año anterior. Es decir, que me parece que la innovación en políticas públicas exige una revisión, sobre todo cuando las decisiones se toman rápido y de forma acelerada. Y en este momento la ley está en el trámite parlamentario y en el marco del trámite parlamentario se pueden y se deben modificar esos elementos de diseño que están dificultando que haya 800.000 personas a las que se les ha denegado la prestación. Y bueno, pues en los casos en donde se superan los umbrales de renta, pues parece lógico, pero hay otros muchos casos, más de 300.000, insisto, en donde no se superan los umbrales de renta y por lo tanto debiera de rediseñarse los elementos que están dificultando el acceso a esa prestación. Conciliar velocidad. Conciliar los ritmos urgentes con lo estructural creo que es uno de los principales desafíos que tiene este gobierno, ¿no? La propia ejecución de los fondos europeos así lo demuestra y así lo evidencia. Por ser muy gráfico, ¿no? En los equipos ministeriales tenemos que son los mismos equipos que ya estaban tramitando en muchas ocasiones con dificultad los presupuestos ordinarios, los que tienen que tramitar presupuestos extraordinarios. Pondré un ejemplo, mi Secretaría de Estado. Mi Secretaría de Estado tiene un presupuesto este año casi 1.000 millones de euros superior al año pasado. Pero esto hay que tramitarlo, esto hay que ejecutarlo, esto hay que llevarlo a concurso. Y creo que la circunstancia, porque no lo veo un problema, lo veo un reto. La circunstancia que tiene el Gobierno central en este momento lo tienen las consejerías autonómicas, lo tendrán los distintos ayuntamientos según vaya llegando la financiación y, por lo tanto, exige pensar cómo conciliamos una cosa y la otra. Por ejemplo, nosotros tenemos una tasa de reposición del personal de la Administración Pública que seguramente está bloqueando la posibilidad de contar con nuevos efectivos para poner en marcha esta financiación. Y, por lo tanto, esto debe repensarse. Las tasas de reposición del periodo de la austeridad no son ni deben ser las tasas de reposición que debe utilizar la Administración Pública en un momento en donde queremos impulsar un cambio tan relevante como el que se quiere impulsar. Creo que esto es mucho mejor que optar siempre a que sea Traxa la que se contrata, ¿no? La empresa pública Traxa, la que se contrata para reforzar de forma puntual unas administraciones o unos ministerios u otros. El plan de reconstrucción, transformación y resiliencia, que se preguntaba por el plan, incorpora elementos, yo diría que son cruciales. La transición, un tercio debe de financiar la transición ecológica y transición energética, pero incorpora también, y muy en particular en el caso de España, otros que han pasado más desapercibidos y que en nuestro caso son relevantes porque estaban muy infradotados hasta el momento. Y estoy pensando en la economía de los cuidados, que se preguntaba por ella, ¿no? La economía, lo que se va conociendo como economía de los cuidados. Yo lo he llamado el cuarto pilar del estado del bienestar. Tiene unas externalidades enormemente positivas y la ausencia de este tipo de servicios y de infraestructuras genera enormes problemas. Los cuidados de 0 a 3 años. Un sistema de dependencia avanzado y que garantice no solamente la atención residencial, sino la teleasistencia, que garantice la atención domiciliaria, que permita el envejecimiento activo,
este tipo de cuidados económicos, de economía de los cuidados, no solamente es necesaria en una sociedad como la nuestra, cada vez más longeva en el caso de las personas mayores, sino que además, decía, tiene externalidades enormemente importantes. ¿Por qué la tasa de empleo en España de las mujeres es todavía inferior no solo a la de los varones, sino comparada con el contexto europeo? Bueno, en parte porque España carece de cierto tipo de infraestructuras que otros países de nuestro entorno tienen y que facilitan que la reorganización de los cuidados no dependa sencillamente de las decisiones individuales que se toman en el seno de los hogares. Las decisiones individuales que se toman en el seno de los hogares culturalmente van cambiando, afortunadamente. Cada vez vivimos en una sociedad menos machista, en donde la reorganización de cuidados empieza a ser asumida con una mayor equidad, pero al cambio cultural hay que acompañarlo de políticas públicas. Y, por lo tanto, el hecho de que universalicemos la educación de 0 a 3 años, el hecho de que tengamos sistemas de dependencia y de cuidado de personas mayores que no hagan descansar estos cuidados sobre las espaldas de quienes tradicionalmente los han sostenido, las mujeres fundamentalmente, claro, permite una igualdad de oportunidades mayor. Y esto tiene un impacto sobre la tasa de empleo, y esto tiene un impacto sobre la productividad empresarial, y esto genera externalidades muy positivas que se han incorporado. Hay 3.000 millones de euros en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados específicamente para los cuidados de personas mayores y otros 1.000 millones de euros destinados específicamente para avanzar en la universalización de la educación de 0 a 3 años. Estos cambios son los que permiten, de alguna forma, ir construyendo nuevos consensos sociales. Y respondo también a la pregunta. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la negociación con Bruselas, entre los propios jefes de gobierno, se tomó la decisión de que no puede financiar gasto corriente. Claro, no puede financiar gasto corriente, solo puede financiar nuevas inversiones. Y, por lo tanto, nos pone ante un reto. No podemos financiar, estoy pensando en el caso, por ejemplo, de la educación de 0 a 3 años, no podemos financiar un gasto que es esencial, que es el de las personas, el de los profesores y las profesoras que están con los menores en el sistema educativo. Nos sirve para financiar la puesta en marcha de esos centros, nos sirve para financiar su construcción, su desarrollo, pero no para financiar el gasto corriente. Y, por lo tanto, efectivamente, estamos ante el reto de que posteriormente será la Administración Pública Española, comunidades autónomas, Administración General del Estado, la que tengan que hacerse cargo de parte de ese gasto corriente. Pero, en todo caso, el empujón yo creo que es que hay que hacerlo sostenible, pero que es muy importante. Estamos hablando de financiación que 60.000 millones de euros en los próximos 3 años y otros 60.000 millones de euros en los 3 años siguientes, con un tramo de crédito sin tipo de interés. 6 años, 120.000 millones de euros, creo que es una oportunidad de una dimensión tal que, si este país la dejara pasar, que si este gobierno lo hiciera mal, sería imperdonable. Porque me parece una oportunidad de cambio de modelo productivo, de modificación de patrones que lastran a nuestra economía y a nuestra sociedad desde hace tiempo, que ahora tenemos la oportunidad de superar, ¿no? Y termino, porque tengo que ir terminando, creo, con el debate sobre la distribución de la renta y la desigualdad. Yo creo que si hay un debate de época es ese. En este momento, el debate sobre la desigualdad, porque no es un debate neutro, además, desde el punto de vista político. No es solo cómo nos aproximemos a él, unos economistas y otros, unos ciudadanos u otros, sino sociedades muy desiguales producen resultados que, desde mi punto de vista, son nocivos. Nocivos creo que hay muchos análisis económicos que empiezan a decir que son perjudiciales para el crecimiento económico, pero yo creo que son nocivos desde el punto de vista de la dinámica sociopolítica que generan en una sociedad. Generan y producen polarización fuerte, generan y producen situaciones donde amplios sectores de la sociedad quedan descolgados de la dinámica social, y, por lo tanto, yo creo que en la construcción de un nuevo contrato social, emular esa segunda parte, ese segundo New Deal de Roosevelt, es crucial. O sea, no hay construcción de un nuevo contrato social en este momento, sino que no pase por aproximarnos a resolver el problema de la desigualdad. A este problema no hay que pensar de forma ingenua, ¿no?, que solo le pueden dar respuesta a las fuerzas progresistas, las fuerzas sociales o políticas de carácter progresista. Yo creo que hay una respuesta reaccionaria también. Siempre es posible que el último piense que su problema se lo genera que el penúltimo piense que su problema se lo genera el último, y que, por lo tanto,
excluyendo al último de la fila, resuelve este problema. Y creo que la posibilidad de explosiones xenófobas, de carácter racista, en fin, no está excluida. Creo que en Estados Unidos la construcción del muro por Donald Trump nos ha demostrado que la forma de aproximar los problemas de desigualdad y de polarización social pueden tener una clave reaccionaria, y yo creo que si no lo hacemos, y ahí entro en la pregunta, ¿no?, con instrumentos que garanticen una mayor equidad, la dinámica social que se pone en marcha es tóxica, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Es la renta básica ese instrumento? Bueno, yo creo que sin duda tenemos que caminar cada vez más en nuestras sociedades hacia fórmulas de renta garantizada. Y digo renta garantizada porque me parece que son elementos de innovación que son socialmente viables en este momento. Seguramente una renta básica sea difícilmente asumible por el conjunto de la sociedad. No voy a entrar en el debate, yo creo que además tiene algunas consecuencias que pueden ser perjudiciales, pero desde luego el primer paso a dar, una verdadera renta garantizada para amplios sectores de la sociedad, creo que es posible. El ingreso mínimo vital nace como un intento de renta garantizada, circunscrita en este caso a las familias sin recursos, o mejor dicho, con muy pocos recursos, porque es una renta diferencial. Tú puedes obtener recursos, tener rentas y aún así cobrar el ingreso mínimo vital, pero creo que poco a poco hay que ir avanzando en un mayor número de beneficiarios de la prestación que garantice un modelo de renta garantizada como el que, por ejemplo, históricamente ha tenido en España el País Vasco o Navarra, que cubren sectores de población y porcentajes de población relativamente importantes dentro de las primeras decilas, ¿no?, de renta. Pero yo diría que más importante que eso, a mí me parece reforzar los mecanismos de redistribución y sobre todo de predistribución. Cuando hablamos de distribución de la renta, se nos va la cabeza siempre a la fiscalidad, ¿no?, a los impuestos. Y creo que esto es importante. Creo que es importante y creo que hemos asistido en las últimas décadas a una fuerte reducción de los tipos marginales máximos. Asistimos en este momento a una desfiscalización de las rentas en el impuesto de sociedades o de patrimonio. Pensemos lo que acaba de pasar en Madrid. Le acabamos de decir a los millonarios y multimillonarios de Madrid que sencillamente no gravaremos su patrimonio, ¿no? Y eso debe de ir cambiando, pero igual o más importante me parece entender que no podemos fiar toda la distribución de la renta a las administraciones públicas, al Estado. El mercado tiene que hacerlo. Y el mercado tiene que hacerlo, y esto exige que el marco de negociación colectiva en el mercado se vaya modificando poco a poco. Volvemos al segundo New Deal de Roosevelt, ¿no? Uno de los elementos fundamentales fue precisamente cambiemos las reglas del mercado. En ese caso era básicamente legalizar sindicatos, ya era todo un avance en términos de distribución de la renta. Yo creo que eso es crucial. Yo creo que si no entendemos que no podemos fiar toda la redistribución de la renta al instrumento tributario, sino que una parte la tiene que hacer el mercado, y estoy pensando en salarios mínimos, estoy pensando en un marco de distribución, de negociación colectiva que facilite una distribución menos inequitativa de la renta, difícilmente podremos avanzar en la reducción de la desigualdad. Fiarlo todo a una renta garantizada o a la fiscalidad va a ser, en definitiva, un trabajo medio hacer, por así decirlo. Y creo que no me dejo ninguna pregunta por responder. Bueno, de nuevo, muchas gracias, secretario de Estado, Ignacio, Nacho, ¿no?, para los amigos, los compañeros de la Academia, por esta brillante exposición, por estas respuestas, ¿no?, que combinan, digamos, tanto la reflexión política como la reflexión académica, y que muestran, y adelanto algo de lo que tenía pensado por la clausura, la relevancia de un conocimiento orientado a responder a los retos que tenemos como sociedad, ¿no?, que es también uno de los grandes desafíos del momento. De nuevo, muchas gracias, Ignacio, secretario de Estado. Vamos a continuación a hacer una